Muy buenos días. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020 y este es nuestro reporte reducido, la síntesis de nuestro reporte del monitoreo nacional. Somos Saba Consultores, una empresa que está desde 1987 operando ininterrumpida e intensamente. Vamos a ver lo más importante que es para nosotros. El personaje central para nosotros es el pueblo todo, ¿sí? La población general. Y la siguiente gráfica, esta que estamos viendo, nos muestra lo que estaba pensando la gente. Si ustedes observan la redacción de la pregunta, es de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Por lo común, los gobiernos, los organismos están muy preocupados por qué publican los periódicos. Claro que es importante, pero más importante aún es de todo lo que presentaron los medios de comunicación, qué fue lo que le quedó en la mente a la gente que a ellos les interesa. Y a veces, créanme, los medios están diciendo cosas y la gente está pensando en otra cosa. Entonces, vale la pena tener eso. Lo importante es realmente qué es lo que quedó en la mente de la gente. El campo de batalla en la política es la mente de la gente, la opinión pública. Aquí lo que tenemos es que el tema del COVID-19, que la gente lo expresa de ese modo, o como coronavirus, o como pandemia, pues ocupa la preocupación del 74.8% de los mexicanos. Después la contingencia, que es de algún modo decir lo mismo, 2.2, la economía 2.2, es prácticamente el mismo tema, ¿sí? Las noticias del presidente, asesinatos, muertes, etcétera, ¿sí? Es importante observar cómo va la calificación y la aprobación al presidente. Son dos maneras de evaluarlo. En la aprobación, lo que se aprecia en esta gráfica es que cuando se dieron los temas aquellos de asesinatos muy connotados de la niña y de la otra jovencita que fue horrorosamente asesinada, el presidente tuvo un descalabro que se aprecia en esta tendencia a la baja, que llega incluso a una alerta. Y luego hay una recuperación, ¿sí? Luego una resentida, luego después una recuperación, y ahora parece que está en una condición de estabilidad, ¿sí? No parece, está en una condición de estabilidad, ¿sí? La desaprobación, que es la siguiente gráfica, muestra que hay una pues, sugerencia de que pudiera estar subiendo, pero está perfectamente entre límites de control. Y entonces no podemos hablar de que haya todavía una tendencia al alza. Falta mucho, necesitaríamos 2 puntos más en ascenso para que así fuera. Con esta estabilidad, la encuesta pues es confiable y nos dice que tiene el presidente una aprobación de 63.4%, una desaprobación de 21.8%, que hay un 6.6% de personas que no saben, ¿sí? Y un 8.2% que no nos quisieron contestar. Hay gente que se dedica a esto que dice que la suma de aprobación y desaprobación es 100%. Eso es absolutamente falso. Hay siempre un porcentaje de personas que o no tienen opinión o no nos quieren contestar. Y entonces, bueno, ahí la dejo, ¿sí? La siguiente es un tracking que muestra la evolución desde octubre 30 hasta el día de antier. Y lo que se aprecia aquí, pues, es que el presidente ha estado relativamente estable en este periodo. Esos puntos rojos o azules que aparecen en el tracking significa que le estamos advirtiendo al cliente que la estimación no es confiable. Es confiable únicamente cuando no hay un puntito de esos. Si el punto es rojo, los resultados son menos favorables de como están ahí, y si el punto es azul, son más favorables que como están ahí en la lógica y en la óptica del cliente, ¿sí? Vemos la siguiente y entonces observamos la calificación. Fíjense ustedes que la calificación, el último punto es el que a nosotros nos importa en general, o los últimos, pero particularmente el último, se acerca a la línea de advertencia negativa. Esto es un indicio de que pudiéramos estar en una situación de deterioro. Vemos la siguiente y observamos cómo el porcentaje de calificaciones bajas va subiendo, se acerca a la línea de advertencia negativa y pues está a un punto más para generar una tendencia al alza en estos porcentajes de calificaciones bajas. Y aquí yo quisiera explicarles
si me dan la pantalla, mis editores. Miren, déjenme explicarles lo siguiente. Cuando nosotros evaluamos con calificación y con aprobación, y hay una discrepancia entre ellas, confiamos más en la calificación, porque como estadístico, la calificación tiene más poder. Los que conozcan de estadística van a entender esto, pero es muy fácil de explicarlo. Cuando le preguntamos a alguien si aprueba o desaprueba, pues tiene dos opciones nada más, y es más fino que nos digan qué número le dan a su desempeño en la escala de 0 al 10. Eso me da una mayor precisión. Por eso, en este caso, vemos la gráfica de nuevo. Lo que nosotros estamos señalando es que esto pudiera ser indicio de una situación de desgaste para el presidente. Vemos la siguiente gráfica, que es la de las calificaciones altas, y ahí se ve una situación, pues, relativamente de estabilidad. Vemos la siguiente. En resumen, el presidente tiene una calificación de 7.3 con 61.6% de calificaciones altas. Observen cómo se parece mucho, casi siempre, el porcentaje de calificaciones altas y la aprobación. Vemos la siguiente. Este es el tracking de la calificación promedio, ¿sí? Observen, siempre hay puntos rojos, azules. Esto nos explica por qué fallan tanto las encuestas. Todos esos puntitos donde hay azul o rojo significa que la encuesta no es confiable. La siguiente. Bueno, este es el tracking de los porcentajes de calificaciones altas y bajas. La siguiente. Miren, aquí entramos al tema de coyuntura. ¿Tiene usted algún familiar con fiebre y tos seca? Observen ustedes cómo los primeros días este porcentaje iba tendiendo al alza, despacito, pero al alza. Y luego en el valor previo hay una baja y luego una cierta recuperación, pero más o menos a la baja. Esto es interesante porque las personas con fiebre y tos seca son sospechosas de tener el coronavirus o estar infectados. Esto es algo que nosotros vemos alentador. Veremos qué sucede la semana próxima. Ojalá que esto siga bajando. La siguiente. Bueno, esa es la contrapartida. La siguiente. En global tenemos 1.3% de familias que tienen a alguien con síntomas, ¿sí? Esto, pues hemos hecho algunas estimaciones, nos habla de cerca de 200,000, entre 100,000 y 200,000, sí, pero lo importante es lo anterior, ver la evolución de eso. Vemos la siguiente. Esto es interesante. ¿Qué tan difícil sería para usted no salir de su casa durante 2 semanas? Miren cómo la evolución de esto estuvo bajando, como que estuvimos aceptando el encierro, pero ahora está haciendo crisis. Esto es una situación pues terrible. Los datos que tenemos hoy en día son pues muy alarmantes. A nivel mundial se habla de una gran cantidad de embarazos no deseados, de violaciones, de divorcios, en fin, es un problema fuerte, ¿sí? Vemos la siguiente. La evolución de difícil es más tranquila. Vemos la siguiente. Poco difícil. Vemos la siguiente. Nada difícil. Ahí hay estabilidad de todas las demás. La siguiente. Bueno, en general, ¿qué tenemos? La anterior, ¿sí? En general, ¿qué tenemos? Que para el 18.9% es muy difícil permanecer en casa, para el 23.8% es difícil. Esto habla pues de las dificultades que tenemos para mantener a la gente en sus domicilios. La siguiente, por favor. ¿En qué piensa que le afectará más el coronavirus? ¿En su salud, en la economía o en sus relaciones afectivas? Bueno, su salud es estable, vemos, rapidito las vemos. La economía también. La siguiente. Hay mucha estabilidad en esto. Y vemos la siguiente, que podemos ver con tranquilidad. La encuesta, ¿sí? Es 34.2% de personas que piensan que es en la salud en lo que les va a afectar más. 54.2% en la economía, que coincide mucho con el porcentaje de personas en la economía informal. Y el 5.3% en sus relaciones afectivas. La siguiente.
Bueno, esto que estamos aquí es pues una nota de quiénes son las personas que estamos, donde se pueden suscribir. Y esto que están viendo en la pantalla, pues es que empalmamos esta presentación con nuestra mesa grillera que está a punto de arrancar. De hecho, les robamos un poquito de tiempo. Les agradezco mucho su atención. Vamos a partir de hoy a presentar nuestro reporte en este formato que es mucho más claro que el anterior, porque yo estaba manipulando mi teléfono y se movía mucho, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado y como siempre, si les gustó, suscríbanse en mi canal de YouTube, distribúyanlo, compártanlo. Y si son personas, líderes políticos, empresariales, que tienen capacidad económica, sindicales, incluso para invertirle 25,000 pesos mensuales a esto, sería muy bueno, porque en la medida en que tengamos más suscriptores, vamos a tener más información, muestra más grande, mayor precisión, más preguntas. Y para los políticos les digo que estamos detectando una cantera de posibles candidatos de diferentes, por supuesto, maneras de pensar. De ahí se podrán surgir todos, pero teniendo la garantía de que son personas prestigiadas en sus comunidades. Les agradezco mucho. Nos vemos pues la próxima semana con este reporte, mini reporte, y vamos a dar inicio a la mesa grillera. Aquí suspendemos para que se corten los videos